buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva charla de nuestro ciclo de dinastía. Y hoy día va a estar muy entretenido porque tenemos los Grimaldi. Yo sé que hoy día hay algunos conectados, a otros que se inscriben y después lo ven en el video, pero además decirles que voy a averiguar, la próxima semana voy a averiguar porque yo sé que han descargado el video en el club y que va a estar disponible para que los socios lo puedan ver cuando quieran. Así que la próxima semana voy a informarles en qué lugar del sitio web del club precisamente ponen el video. Desde ya, el que quiera el video, yo se los mando a todos los que están inscritos, pero yo sé que hay gente que no se inscribe en la planilla y que después lo quiere ver. Es súper simple, me mandan un correo y yo habilito el video porque yo lo subo igual a mi YouTube, pero debiera estar abierto en el club para todos los socios. Así que la próxima semana les averiguo exactamente dónde lo están subiendo para que lo puedan ver. Bueno, hoy día vamos a hablar de los Grimaldi. Los Grimaldi, la verdad es que son de estas dinastías que estaban presentes siempre en la prensa del corazón, incluso hoy día que ya no hay revistas físicas, casi, pensemos en Chile, no hay caras, no hay cosas, todavía están presentes y estamos todos muy preocupados de qué le está pasando realmente a Charlene, entre otras cosas. Pero efectivamente esta dinastía de un principado, que es un lugar bastante exótico, esta roca, digamos, este principado de Mónaco, que es un territorio muy pequeño, muy glamoroso, uno de los lugares con el PIB per cápita más importante del mundo, un lugar donde vivir es muy caro porque efectivamente el real estate, el terreno es muy pequeño, mucha gente que trabaja en Mónaco no vive en Mónaco, la gente va a Mónaco y no necesariamente aloja en Mónaco, pero un lugar donde no se pagan impuestos y efectivamente es un lugar muy que busca y que tiene una política de atraer, podríamos decir, a los grandes patrimonios a este lugar. Por lo mismo, el glamour es parte de este territorio y los Grimaldi son parte también de, de todo ese ambiente, porque ellos van a ser los que van a crear lo que hoy día podemos ver en Mónaco, en todas sus expresiones, no solamente porque aquí es importante decir que este pequeño estado es un gran negocio, es el principado, el dueño de los distintos negocios, pero a su vez esto ha ido favoreciendo a todos sus habitantes, por lo mismo en Mónaco no se mide la pobreza porque no existe, no hay pobreza. Y aparte del glamour y de este pequeño territorio, siempre también vinculado con el Grand Prix, en fin, el casino, que evidentemente son parte de esta historia que ya la vamos a ir contando y cómo se va a ir creando, porque además hay que decir que sí, los Grimaldi son los que construyeron Mónaco y Mónaco son los Grimaldi. O sea, hay que entender que es una dinastía que de hecho es una de las dinastías sin corte más largas en Europa. O sea, los Grimaldi están en la Roca de Mónaco desde el siglo XIII. Del siglo XIII en adelante hasta hoy día. Por lo tanto, sí, ellos son los creadores. Claro, nosotros tenemos en nuestra mente principalmente el siglo XX, desde la posguerra, y podríamos decir el momento en que además vinculamos todo este glamour a matrimonio de Reiniero con Grace Kelly, que evidentemente sí le va a dar glamour, y efectivamente tenemos en la retina, principalmente cuando hablamos de los Grimaldi, pensamos en ellos, y pensamos en su familia posterior, digamos sus hijos, y de sus hijos en el fondo, en adelante, que evidentemente van a llenar toda la prensa, por múltiples razones, y evidentemente también van a ser sujetos de, digamos, del alimento de los paparazzi, pero hay que decir algo, así como Grace Kelly era muy linda, hay que decir que son en general los Grimaldi, si uno piensa en las generaciones, incluso tercera generación después de ese momento, extremadamente bellos, efectivamente, no solamente millonarios, que lo son, sino que también bellos, y obvio eso alimenta, podríamos decir, el morbo en general. Pero Mónaco es extremadamente pequeño. No lo fue siempre pequeño, tampoco fue siempre un principado, pero sí desde el siglo XIII los Grimaldi van a llegar a esta zona. Es una, digamos, se lo vincula y va a ir, digamos, a esta dinastía, y son ellos mismos, por ejemplo, los propios Grimaldi en un momento van a inventar los sellos, van a ir consiguiendo independencia, ser principado, tener administración propia, aunque su historia va a estar vinculada siendo protegido
principalmente por Francia, pero no exclusivamente por Francia, porque hay momentos en que van a ser protegidos por España, otros momentos en que van a ser dependientes de Cerdeña, inicialmente van a ser dependientes de Génova, ¿ya? O sea, digamos, siempre fue un lugar pequeño, no tan pequeño como hoy día, porque hoy día es micro. Todo lo que es la Costa Azul hoy día era parte de lo que eran los territorios iniciales de Mónaco, incluso cuando se convierte en principado. Este lugar sí está mencionado desde la antigüedad. Los fenicios ya lo mencionaban, digamos, hablaban de monoicos. Monoicos era el nombre griego, o sea, hay que pensar en el mundo helénico, en las historias incluso mitológicas. La mitología sitúa al propio Hércules pasando por monoicos. El propio Virgilio habla de esta roca, este acantilado y este monoicos en el fondo junto al mar. Por lo tanto, sí, es un lugar, un enclave cerca de Marsilia, podríamos decir que es Marsella, que tiene, digamos, un enclave, un lugar, un puerto, desde muy temprano en la historia. Y evidentemente que va a ser parte de a orillas del Mare Nostrum, por lo tanto parte, hay que imaginarlo, parte del Imperio Romano, pero no tenemos a la familia Grimaldi aún en ese entonces, para nada, y a la caída del Imperio Romano va a pasar a distintas manos, porque efectivamente cuando cae el Imperio Romano de Occidente, distintos grupos germanos van a caer sobre el territorio del imperio y también sobre la costa sur, también sobre el lugar donde está Mónaco. Van a entrar primero los ostrogodos, finalmente van a ser los francos y los lombardos, y hay que entender que los francos son los que le van a dar el nombre a Francia, por lo tanto son los francos, los mismos que van a instalarse en Francia, los que van a llegar a este lugar. Pero la caída del Imperio Romano de Occidente, los bizantinos, es decir, el Imperio Romano de Oriente, que no va a caer, porque nosotros siempre decimos cayó el Imperio Romano, pero no, eso está mal dicho, porque cayó el Imperio Romano de Occidente, el Imperio de Oriente va a seguir existiendo por un largo periodo más. El Imperio Romano de Oriente va a caer recién en 1453, y por lo tanto hay que entender que en este periodo de las invasiones, los bizantinos también van a tener una serie de colonias que van a estar en torno al Mediterráneo, particularmente en la parte norte de Italia y hacia las costas, y va a haber influencia bizantina también en este sector, que es importante tenerlo en cuenta para la mixtura del territorio al cual van a llegar. Todavía no he situado los Grimaldi, pero ya posteriormente van a llegar. Pero sin duda el reino franco, la conversión de Clodoveo, posteriormente la coronación de Carlomagno, nuestro territorio va a quedar dentro del imperio carolingio. Y posteriormente, cuando el imperio carolingio se ha dividido entre los hijos, y efectivamente eso es lo que va a explicar las tres historias distintas, la historia de Francia, la historia digamos, del norte de Italia, toda la zona de la Lombardía, ¿no es cierto? Y por otra parte la historia de Alemania, que van a tener historias separadas, aunque va a existir posteriormente la idea de una unión que va a surgir con el concepto del Sacro Imperio Romano Germánico, que va a englobar esos territorios, que va a pretender hacer una unión de territorios similar a lo que había sido el Imperio Carolingio. Por lo tanto, toda la primera etapa previa a los Grimaldi, tenemos que situar lo que posteriormente va a ser un principado, este territorio en ese momento, en el marco del Sacro Imperio Romano Germánico. Y también a la influencia de Génova. Cuando nosotros pensamos en Génova, nosotros pensamos en una ciudad, pero hay que entender que en la época temprano medieval y tardío medieval, Génova es una república comercial que va a tener un territorio extenso y va a tener enclaves en distintos lugares del Mediterráneo. Y por lo tanto, esta república de Génova va efectivamente a tener una injerencia, y de hecho van a ser desde Génova, los Grimaldi vienen desde Génova, que se van a instalar posteriormente en lo que es hoy día Mónaco, en Monoico. Ahora, hay que entender que nuestros Grimaldi van a terminar instalándose en esta roca posterior a las cruzadas. Y efectivamente hay que entender que las cruzadas es un momento en que Oriente está en una serie de dificultades. Alejo Comneno le va a pedir ayuda a Occidente debido al avance particularmente del Islam, y en relación, evidentemente, generalmente se habla de la custodia o al poder acceso a los santos lugares, pero la verdad
es que es bastante más complejo que simplemente el acceso. En el fondo hay un occidente maduro que de alguna manera busca extenderse, y en ese momento en que nuestra cultura ya tiene claro quién es, tiene clara su identidad, aparece esta petición de Oriente que vino como anillo al dedo. Las culturas cuando están maduras buscan extenderse. Y cuando el Papa Urbano II hace el llamado a la cruzada en Clermont, Occidente completo toma la cruz y avanza en el fondo hacia Oriente. Y todos estos avances, que dependen de los historiadores, porque hay historiadores que hablan de 8 cruzadas, que es generalmente lo que más uno encuentra, pero hay otras cruzadas menores que a veces les ponen números, pero básicamente las cruzadas son movimientos de Occidente a Oriente, que digamos, que van a culminar en la primera cruzada con la instalación de los reinos latinos en todo lo que es en el fondo Jerusalén, o sea, los distintos principados, condados y el reino propiamente de Jerusalén. Y por lo tanto va a iniciar, aquí ustedes ven las rutas de las cruzadas, va a iniciar sí, el choque, pero también la mixtura. Occidente va a recibir del Oriente una serie de cosas desde ya, incluso van a aprender a vestirse mejor, se van a sofisticar mejor. O sea, la única cruzada exitosa fue la primera, cuando Godofredo de Bouillon instaló el reino latino, instaló el condado de Edesa, el principado de Antioquía y el condado de Trípoli, y estos territorios, estos feudos, podríamos decir, que van a existir por parte occidental en el mundo, en el fondo del Oriente, se van a perder, y se van a perder porque va a haber una debilidad. En el fondo, la primera cruzada tiene éxito porque los cristianos van todos unidos, y todos unidos logran su objetivo, pero de ahí en adelante los cristianos, igual que en la política, van a pelearse entre ellos. Y en ese momento de debilidad, por una parte va a haber un rey leproso, pero posteriormente es principalmente la división de los cristianos que va a coincidir con la unión del mundo musulmán y con una serie de acontecimientos que va a hacer que Saladino finalmente logre unir el mundo musulmán, con lo que se va a perder el reino latino de Jerusalén. Y de ahí en adelante, todas las cruzadas para adelante van a ser intentos de recuperar lo perdido, y nunca, nunca, nunca más se va a recuperar lo que alguna vez tuvieron. Y las cruzadas no van a tener éxito, particularmente porque los cruzados peleaban entre ellos. ¿Ya? Es más, vamos a ver que se va a producir una división, incluso en un momento, una pugna entre el rey, podríamos decir más bien entre el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y el Papa. O sea, las fuerzas cristianas se van a producir bandos políticos, los llamados güelfos y los llamados gibelinos. Entonces hay que entender que efectivamente en esa división de güelfos y gibelinos, donde los cristianos están peleando entre ellos, mucho más concentrados en la pelea interna que en recuperar digamos, la Tierra Santa. Y es en ese marco de esas guerras y efectivamente en esta división de güelfos y gibelinos que un grupo güelfo, que eran de Génova, que van a ser posteriormente la dinastía de los Grimaldi, efectivamente el Francesco Grimaldi va a ser el primero, va a terminar haciendo una incursión, que básicamente una incursión de corte así como de bandoleros, porque se van a disfrazar de monje, van a llegar a la roca y les van a abrir la puerta porque eran monjes, pero en realidad esto es una especie de caballo de Troya y va a terminar tomándose la roca. Hasta el día de hoy, el emblema de Mónaco no solo tiene los colores en el fondo de este Francesco Grimaldi, ahí vemos precisamente este rojo con blanco, que aquí se ve medio amarillo, pero en realidad es rojo con blanco, y vemos en el escudo que están vestidos de monjes. Entonces fue una treta, podríamos decir, en el marco de estas guerras políticas entre los propios cristianos, que este grupo güelfo se va a instalar aquí. Y evidentemente aquí generalmente se habla de Grimaldo Canela en el fondo, y que efectivamente era un embajador, era parte del grupo del emperador Barbarroja, que estaba en plena pelea con el Papa. Y por lo tanto ahí se va a instalar, y aquí vamos a tener de ahí en adelante, se van a llamar Grimaldi, por eso es el primero, Oberto Grimaldi, ya que va a ser el primero en establecer el nombre, el apellido Grimaldi a esta dinastía que desde ese entonces y hasta hoy día gobierna en esa misma roca.
Entonces, por lo tanto, el primer Grimaldi que nos interesa es este güelfo, que venía de Génova, por lo tanto hay que entender que es una familia italiana, que se va a instalar en esta roca. Y una vez que ya pasa, porque esto es del siglo XIII, el siglo XIV es un siglo muy complejo, es el siglo de la peste negra va a matar a la mitad de la población europea, por lo tanto eso va a implicar una hecatombe de tamaño mundial, pero va a implicar también cambios políticos y económicos muy profundos para el siglo pospeste. O sea, el siglo XV es un siglo que nosotros denominamos el Renacimiento, que tiene extremado lujo, pero que además implica el aumento del poder político, porque después de haber vivido la incertidumbre de la muerte, el temor de la muerte, el temor de la pérdida, el temor de toda la situación donde los señores feudales no pudieron proteger a las personas, donde la iglesia no pudo proteger a las personas, la estructura feudal que existía en Occidente se va a desmoronar completamente y van a comenzar a crecer los estados. Empieza a crecer esa idea de que el Estado puede proteger y por lo tanto los reyes comienzan a convertirse en señores poderosísimos. Siempre existió el rey, por supuesto, pero el rey era un señor más. En el mundo feudal habían señores feudales que eran mucho más poderosos que los reyes. Pero precisamente pospeste nos vamos a encontrar con la consolidación y la formación de los reinos con reyes que van a ir concentrando los poderes. Desde ya la formación de España, o sea, durante el siglo XV vamos a tener precisamente a los reyes católicos, Isabel, Castilla, Aragón, que van a terminar constituyendo finalmente lo que es España, van a terminar culminando la reconquista que va a terminar precisamente el 2 de enero de 1492 se va a librar la batalla de Granada y por lo mismo, ese mismo año, después de enero, en octubre, ya apoyando, ¿no es cierto?, a Colón, Colón va a terminar abriendo el Nuevo Mundo, sin nunca saber que llegó al Nuevo Mundo, pero evidentemente este auge económico, este poder político consolidado va a permitir que comience la era de las exploraciones. Y hay que comprender que desde la península ibérica va a comenzar la exploración, por una parte Portugal, que inicia antes toda la costa africana, y posteriormente también el reino de Castilla. Pero esta consolidación, porque hay que entender que hay una unión también por el lado de Aragón, en Nápoles estaba unido también a España, y hay que comprender que, ya voy a volver inmediatamente a Mónaco, que esta consolidación va a mostrar, sobre todo en el siglo XVI, reyes inmensamente poderosos que van a surgir. Por una parte vamos a tener a Carlos V que va a llegar a ser también el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, pero además era el rey de España, o sea, Carlos I de España, Carlos V de Alemania, que literalmente podríamos decir va a ser como un sanguchito con Francia. Y Francisco I, que va a ser el famoso rey que empieza la construcción de los castillos del Loira, va a también consolidar el poder, concentrar el poder real de Francia. Y efectivamente Mónaco se va a ver inmersa en esta pugna, porque va a haber una pugna tremenda entre Carlos V y Francisco I, y durante este periodo los, digamos, que en este entonces no eran príncipes todavía, sino que el señor de Mónaco va a terminar, Luciano Grimaldi, va a intentar defender en el fondo a la roca, va a estar del lado de los franceses, pero posteriormente va a terminar prisionero por parte de los franceses, va a tener que interceder el propio Papa para poder liberarlo, por lo cual en este periodo vamos a ver que Mónaco va a quedar bajo la tutela posterior a este altercado de haber sido tomado prisionero por los franceses, va a terminar en la tutela española. Y posteriormente en la historia sí va a volver a la tutela francesa y la historia en general de Mónaco ha estado vinculada con Francia más que con España. Pero efectivamente para mostrar que ya esta familia Grimaldi buscaban alianzas políticas porque necesitaban las alianzas políticas, porque eran demasiado pequeños, y entendamos que cuando decimos que eran demasiado pequeños, eran bastante más grandes de lo que es hoy día, o sea, implicaba varios territorios, que es lo que hoy día Mentón, por ejemplo, también eran parte de los territorios de lo que era este Mónaco, que aún no era un principado. Y por lo tanto, después de pasar por los españoles, incluso en un momento van a quedar bajo la jurisdicción de Milán. Milán tenía, en el fondo, habían contacto, el milenazado, como se llama, general Milán, va a ser uno de los puntos de conflicto precisamente entre España y
Francia en la historia. Pero me interesa detenerme en algunos Grimaldi, y en particular me voy a detener en este primero, así como el primero que llega a la Roca es importante, pero Honoré Grimaldi es esencial porque generalmente se lo considera el padre del, bueno, es el padre del Principado. Este va a ser el primero que va a lograr el título, es decir, la independencia, el lograr ser señor de los territorios y no simplemente un vasallo sin, digamos, apelativo que implica la independencia en cierta manera política, aunque nunca hay una independencia total porque el ser tan pequeño evidentemente requiere el apoyo de estos peces gordos que habían crecido dentro de, digamos, de Europa. Pero efectivamente Honoré Grimaldi va a ser el primer príncipe de Mónaco y por lo tanto podemos hablar de esta protección y también va a ser el primero que va a tener moneda porque es príncipe ahora y por lo tanto tenemos monedas del Principado de Mónaco con la cara de Honoré. Y él va a ser el que finalmente logra el Principado y logra pasar de aquí y en adelante, y hasta el día de hoy, a la protección francesa. ¿Y por qué digo hasta el día de hoy? Porque la relación con Francia, aunque es un Estado independiente en muchos aspectos, en otros todavía tienen acuerdos con Francia hasta el día de hoy. En Mónaco no todos los países tienen embajada, no caben las embajadas en Mónaco. Por lo tanto, los embajadores de los países en Francia son, hasta el día de hoy, los que van a presentarle credenciales al príncipe de Mónaco. Entonces, esta relación que establece Honoré ya políticamente fija, que se establece desde el siglo XVII, se va a mantener y van a terminar expulsando a los españoles y básicamente la relación va a quedar afirmada con Francia. De la descendencia de este primer príncipe, vamos a ver que va a estar Hércules Grimaldi, que va a gobernar, va a alcanzar a tener hijos, sí, muere muy joven, muere a los 27 años, por lo tanto, pero tiene descendencia y no se va a cortar, y por lo tanto después de él va a venir Luis Grimaldi. Van a buscar siempre con quién casarse lo mejor posible, pero era un principado muy pequeño, por lo tanto los acuerdos políticos de matrimonio no eran muy ventajosos en relación a los países más importantes. Me voy a detener también en la figura de Antonio Grimaldi, porque efectivamente Antonio Grimaldi va a ser una figura importante en el sentido de que va a participar, va a ser un ente político de alianza, en un momento en que Francia va a buscar extenderse. Francia va a buscar extenderse particularmente desde Luis XIII. Luis XIII, ya con el cardenal Richelieu, va a buscar la expansión en las guerras externas. Pero durante el reinado de Luis XIV, del Rey Sol, el Rey Sol va a tener toda su historia guerras. Y en particular cuando se extingue la rama de los Austria en España, muere Carlos II, el hechizado, lo que va a buscar Luis XIV es que su nieto, Felipe, que es Felipe Borbón, en el fondo Felipe d'Anjou, Felipe V, que así se va a llamar, se convierta en el rey de España. Pero para eso va a tener que pelear una guerra. Y entendamos que el hecho de que Luis XIV pusiera al nieto en España implicaba que se lograba en el fondo un desbalance en el poder. Francia, básicamente esta intención de Luis XIV de querer dominar Europa, la veían muchos como algo de gran temor, ¿ya? Y obviamente que aquí, bueno, van a participar todos los actores políticos, algunos para apoyar eso, buscando favores, otros para evitar eso, en particular porque eso implicaba un desbalance en el poder. Desde ya los ingleses, los holandeses, y ahí va a estar Willem of Orange, los ingleses, y ahí está el pariente de Winston Churchill, van a pelear en contra de que no se ponga al francés en el trono español. Pero Mónaco va a ser parte, y por eso menciono a este gobernante, va a ser parte del apoyo a Luis XIV, lo que obviamente le va a hacer ganar favores, pero también le va a hacer ganar en el fondo enemigo, y por eso mismo, debido a que los ingleses son una potencia marítima que ponen en amenaza a Mónaco por ser aliado de Luis XIV, va a ser este Antonio el que va a construir el fuerte que vemos hasta el día de hoy, que se llama Fuerte Antonius hasta el día de hoy, porque él construye estas fortalezas que son una de las características de esta roca
hasta el día de hoy. Es cierto que hay cimientos que son anteriores, pero la fisonomía que vemos hoy día del Principado va a tener que ver con este príncipe y en el marco de estas guerras. Y no solo va a construir estas murallas, sino que los lugares donde no puede construir murallas, él va a dejar un legado que son también características propias de Mónaco, porque él va a plantar cactus principalmente y suculenta. Mónaco se caracteriza por tener estos jardines exóticos llenos de cactus, que de hecho son generalmente visitados y son rememorados en toda la filacteria. O sea, la filacteria de Mónaco hasta el día de hoy se enorgullece de tener todas estas exóticas cantidad, digamos, de flora en particular, suculentas y cactus, que tienen que ver con la defensa. O sea, básicamente cuando esto parte como una acción defensiva, ¿ya? Ahí vamos a ver que efectivamente los que van a venir después, porque pensemos en Francia, Francia es nuestro referente, después de que Luis XIV ya logra poner a Felipe V, a su nieto, en España, después Luis XIV en el fondo va a venir Luis XV, va a venir Luis XVI, y en ese periodo que podríamos decir de decadencia, pero todavía de calma, Mónaco va a tener gobernantes que van a estar tranquilos. Honoré III, ¿no es cierto?, que va a casarse con Catalina Briñol, va a buscar siempre estas alianzas, y evidentemente aquí van a tener también una relación de comercio, particularmente con lo que era la República de Génova. Muestro este mapa para que entiendan la influencia económica de Génova, que iba mucho más allá de lo que imaginemos Génova como ciudad hoy día. Y por lo tanto sí van a haber relaciones comerciales, las cosas iban más o menos bien, pero en 1789, sí, 1789 se va a producir la Revolución Francesa, va a estallar la Revolución Francesa, y efectivamente hay que comprender que Mónaco va a ser era parte de la Alianza Francesa, y por lo tanto cuando la revolución se desmadra, porque la revolución va a comenzar con problemas económicos, va a llamar a intentar subir los impuestos, va a convocar a la Asamblea de los Estados Generales. En esa asamblea un sacerdote que se llama el Abad Siege va a revolver con las ideas, podríamos decir, de la Ilustración, preguntándose qué es el tercer estado, y esta asamblea, que es disuelta por el rey, jura no disolverse hasta darle una constitución a Francia, y se autoconstituye como Asamblea Nacional Constituyente. Y desde ahí en adelante va a comenzar a tomar una serie de medidas, entre ellos se va a producir el 14 de julio la toma en la Bastilla, se va a decretar los derechos del hombre y del ciudadano, se van a abolir los privilegios, y posteriormente mujeres con hambre porque habían problemas económicos y justo va a haber una crisis del pan, van a traer de vuelta a los reyes precisamente a París. Va a haber una persecución al clero porque los problemas económicos se van a buscar resolver confiscando los bienes del clero, y se va a establecer la constitución civil de clero. Eso va a complicar finalmente al rey. El rey va a intentar huir, y efectivamente ya para 1792, después de que el rey intenta huir y es tomado prisionero en Varennes, la revolución se desmadra. O sea, la revolución estalla en 1789, pero es precisamente en 1792 cuando la revolución ya está desmadrada. Eso va a terminar con tomando prisionero al rey, haciéndole un juicio al rey, y finalmente decapitando al rey después de un juicio donde es considerado culpable por traición a la patria, y posteriormente el juicio a la reina también. El pobre príncipe, efectivamente, de Mónaco, va a también ser parte de ir a ayudar, va a ir en la ayuda, porque hay que comprender que después de la muerte del rey, efectivamente va a haber toda una alianza internacional que va a poner en jaque a la revolución. O sea, la revolución, los revolucionarios van a ser atacados desde el exterior, pero además van a haber revueltas internas. O sea, Francia va a estallar en una guerra civil, donde además los externos, particularmente los austriacos, pensemos que había muerto María Antonieta, Austria era el hermano de María Antonieta, los ingleses también van a amenazar con invadir, los prusianos, ¿ya? Y efectivamente Mónaco también va a ser el intento. Bueno, pero no le va a ir bien, así que Honoré III va a intentar invadir, ayudar al rey, y va a terminar hecho prisionero, y no solamente va a terminar hecho prisionero, sino que efectivamente ya en 1793 Francia va a decretar el fin de los Grimaldi. Así que este pobre Grimaldi, que había ido en ayuda, va a terminar preso, va a terminar fuera de, digamos, de Mónaco, abolido los Grimaldes en Mónaco, y por lo tanto podríamos decir hasta ahí podría haber llegado
efectivamente los Grimaldi. Y la revolución se va a desmadrar a un punto de más allá de cualquier racionalidad, y finalmente dentro de la revolución va a aparecer la figura de Napoleón, que va a iniciar, podríamos decir, protegiendo la zona de Toulon y posteriormente París, y luego va a ser podríamos decir, un golpe de Estado a lo que va a ser la última fase, que es el directorio. Y por lo tanto vamos a entrar en todo lo que va a ser la era napoleónica. Durante el periodo napoleónico, Mónaco no va a estar gobernado por los Grimaldi, hay un hiato en este periodo, y efectivamente Napoleón se va a extender, va a primero, en el fondo, a partir como un oficial que se va a casar bastante bien, que a través de los vínculos políticos de su mujer va a lograr comandar las campañas en Italia, le va a ir muy bien, y luego de eso va a ser un golpe de Estado donde se va a instalar primero el consulado y ya desde 1804 el imperio. Y va a comenzar la invasión sobre Europa. Y efectivamente vamos a ver que Napoleón la era napoleónica va a prácticamente dominar toda Europa, con excepción del Reino Unido, que era su gran enemigo, que va a ser su obsesión y su perdición. Así que después de ser derrotado en Waterloo, y finalmente, porque Napoleón va a ser derrotado, enviado a la isla de Elba, pero va a volver en 1815, y después de que vuelve y lo derrotan definitivamente, lo van a mandar a una isla en la mitad del Atlántico, que es Santa Elena. Y se va a armar una comisión que se denomina el Congreso de Viena, donde Metternich, que era en el fondo el ministro de Austria, va junto con otros países en el que van a participar delegados de muchos países, van a reordenar el mundo post-napoleónico, y por lo tanto van a intentar volver a los equilibrios anteriores. Y el Congreso de Viena va a restablecer a los Grimaldi en el trono. Así que Honorato IV, mi padre era Honoré III, había quedado en el fondo fuera, tomado prisionero. Honorato IV va a ser restaurado en Mónaco. Así que efectivamente va a venir esta restauración, él se va a casar con Louise de Aumont, que era la duquesa de Mazarin. Nunca se casaban con nobles muy importantes, pero efectivamente va a lograr en el fondo un periodo. Va a tener una alianza con Cerdeña, también porque en el fondo después de la vuelta de Napoleón, y sus sucesores en el fondo va a tener a Honorato V, que también va a gobernar, pero ninguno de estos va a brillar. Me interesa detenerme en Florestan primero, que es el hermano de Honoré. Los dos hijos van a gobernar, que es interesante porque él lo que va a hacer es que se va a casar, no con una princesa menor, sino que efectivamente se va a casar con una famosa actriz francesa. ¿Ya? ¿Y por qué menciono esto? Porque efectivamente eran una nobleza menor que podían darse ese lujo que muchas otras casas gobernantes no podían hacer. Los matrimonios eran alianzas políticas, pero aquí las alianzas políticas no tenían demasiada fuerza porque las alianzas se tenían que hacer con los peces gordos, y por lo tanto ya Florestan se va a casar con esta actriz francesa, y un poco podríamos decir va a marcar la pauta de los posteriores Grimaldi en la historia. ¿Ya? Y de hecho ella era una actriz muy conocida en la época en que comienza a florecer el teatro, precisamente durante, digamos, finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX. Sí me voy a detener, porque es muy importante, en la figura de Carlos III. Carlos III va a gobernar en Mónaco en la segunda mitad del siglo XIX, 1856 a 1889. A este hombre, Mónaco le debe muchísimo. Es más, un barrio va a ser rebautizado con su nombre, Monte Carlo. ¿Ya? O sea, es tremendamente importante Carlos III. Él va a adquirir la propiedad del Château de Marché, que es una casa vinculada a la familia Grimaldi hasta el día de hoy. O sea, esta casa vemos las fotografías posteriores, vamos a ver fotografías del Marché con la familia Grimaldi actual, porque efectivamente es un lugar donde los Grimaldi tienen en el fondo un lugar de pasatiempo. Así que el Marché va a pasar a ser esta nueva propiedad en el marco de esta segunda mitad del siglo XIX, que además tiene que ver con todo el desarrollo industrial y con el cambio del mundo y la creación del mundo moderno. Por lo tanto, Carlos III va a comprender el cambio del mundo moderno y va a intentar buscar soluciones para Mónaco.
¿ya? Particularmente hay que decir que era bastante más grande de lo que era, lo que es hoy día Mónaco. Toda la zona de Mentón, de Rocabruna, ¿no es cierto?, era en el fondo parte de Mónaco. Estaban quebrados después de la vuelta, digamos, de la restauración post-napoleónica, no tenían cómo funcionar, y por lo tanto lo que va a decidir Carlos es venderle territorios a Francia. Y por eso van a quedar tan pequeños. Claro, parece una acción desesperada, pero de otra manera no podrían haber subsistido. Estaba en juego la subsistencia. Por lo tanto, va a vender estos territorios, con lo que efectivamente va a ser un acuerdo con Francia mucho más detallado, que tiene que ver con acuerdos de aduana y además de cierta abolición de impuestos. Y dándose cuenta de que en Francia estaba prohibidas muchas cosas, entre otras cosas el juego, se le va a ocurrir a él abrir un casino. Pero no solo abrir un casino, sino que es la era del ferrocarril, y por lo tanto él va a tener la visión completa. Él va a hacer un ferrocarril que venga efectivamente desde Francia, que traiga a la gente a Mónaco, y que Mónaco se convierta en el lugar, así como Baden-Baden, que también era un lugar en Alemania donde el juego estaba permitido, no en todos los lugares estaba permitido, y por lo tanto poder atraer a la gente. Entonces va a construir los ferrocarriles. Hasta el día de hoy se lo recuerda precisamente por la construcción de los ferrocarriles, porque su idea era traer gente, había que lograr un negocio. O sea, estaban realmente quebrados, una cosa es vender, pero si uno vende, se gasta la plata. Esa plata era para poder invertir en algo que efectivamente trajese un real negocio a esta zona. Es él, además, el que abre la oficina de correos y el que hace las primeras estampillas. Y no es raro ver que las estampillas primarias van a tener que ver también, y lo van a recordar hasta el día este, que vemos las del año, en el fondo, 1968, recuerdan los 100 años de la creación de los ferrocarriles, precisamente por este hombre que va a tener la visión de traer a la gente a un lugar. Así que efectivamente, ¿a dónde va a crear en el fondo este casino? Va a decidir terminar, y para atraer gente, terminar con los impuestos a los bienes personales y también digamos, mobiliario, y va a desarrollar una gran actividad, podríamos decir, de construcción. Va a terminar además con los impuestos a las herencias, con lo que mucha gente que vivía en otros lugares van a encontrar atractivo, va a buscar formas, en el fondo beneficios tributarios, para atraer personas de alto patrimonio. Porque sí, un país para surgir no necesita menos ricos, necesita más ricos, porque a la medida que hay más ricos, hay más trabajo, hay más inversión, hay más cosas. Puede ser que algún rico no lo haga, pero muchísimos sí. Entonces, básicamente va a pensar en todo, va a pensar en el ferrocarril, en la exención de impuestos, pero además va a abrir una ópera, ya va a abrir en el fondo un instituto escenográfico, o sea, va a darle contenido a Mónaco para que la gente venga. Y efectivamente Mónaco va a cambiar y se va a convertir en un lugar que va a empezar a ser atractivo. ¿Qué atractivo podía tener este puerto en esta roca, en este lugar? Pero ahora sí, ahora tenía un algo que podríamos decir, lo aglutinaba, le daba un sentido y le daba básicamente un sustento, porque todas estas cosas que él va a crear van a ser propiedad del Principado. Y obviamente que cuando parte con el fondo, con los correos, las primeras postales, las primeras filacterias, en el fondo las primeras estampillas, van a tener obviamente su figura. Monte Carlo lo recuerda, y no solo Monte Carlo, Mónaco en general lo recuerda. Monte Carlo pasa a ser un lugar atractivo, y aquí vemos la fotografía de lo que va a ser el casino en la segunda mitad del siglo XIX, y el teatro de la ópera, que además va a recibir a la ópera, en el fondo, y al ballet ruso, entre otras cosas, que va a empezar a generar estas temporadas que van a generar momentos en que la gente va a ir a esta roca y va a comenzar a darle el glamour. Toda la segunda mitad y finales del siglo XIX es lo que se denomina la Belle Époque, la bella época, con el término francés, porque podríamos decir, pensemos en Francia, la avant-garde, es decir, la vanguardia, principalmente el lujo, fruto de los cambios de la revolución industrial, se van a vivir digamos, en todas partes, pero particularmente en Mónaco se va a convertir en un lugar de distensión. Y esa va a ser la visión de Carlos. Y posterior a él va a gobernar otro gobernante muy importante, que van a gobernar con las vacas muy gordas, porque finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX son precisamente los periodos de mayor auge de Europa. Alberto I de Mónaco
efectivamente va a ser un príncipe importante que va a gobernar, en el fondo, va a gobernar en la segunda mitad, a finales del siglo XIX, de 1889 a 1922. Él tiene aquí una historia, porque efectivamente se va a casar 2 veces, en su primer matrimonio con Lady Mary Victoria Hamilton, con el que va a tener un hijo, lo va a anular, y esto para la época va a ser bastante escandaloso, la va a mandar cambiar con el hijo, pero posteriormente se va a casar con Alicia Heine, con quien no va a tener descendencia, por lo que va a hacer llamar a ese hijo del primer matrimonio, cuando tenía como 11 años, para criarle como el heredero presunto, y obviamente se va a convertir de heredero presunto en heredero definitivo, ¿ya? Entonces el matrimonio primero va a ser anulado en 1880 y después se va a casar con Alicia Heine, con quien aparece generalmente, y que va a ser su matrimonio constante, digamos, permanente. Este es un hombre bien interesante porque había estudiado en el fondo desde los 18 años en la Academia Naval Española, era un navegante, le había tocado participar en guerras, en la guerra franco-prusiana, y era un hombre interesado particularmente en la filacteria, en las colecciones, pero era un navegante y era un explorador. ¿Ya? Y va a participar en varias exploraciones en Noruega, y además va a fotografiar estas. Es conocido como el príncipe navegante, y así aparece, y va a navegar incluso en algún momento, va a compartir embarcación con el propio Kaiser Guillermo II, estamos hablando comienzo del siglo XX, y va a tener un interés por temas en el fondo científico, por el origen del hombre, va a crear un instituto oceanográfico, va a estar interesado en paleontología, ¿ya? Va a ser él parte también de la Academia Británica de Ciencia y de la Academia también Americana de Ciencias. O sea, este va a ser un científico, un hombre, podríamos decir, que va a estar interesado en cosas que se interesan aquellos que tienen todos los problemas resueltos. ¿Ya? Y por eso mismo, a finales del siglo XIX, es un hombre de finales del siglo XIX, es un hombre que está inspirado básicamente en este concepto romántico, que es lo que va a cuajar durante el siglo XIX, y que la abundancia de la revolución industrial va a permitir que pueda ocuparse de aquellas cosas. O sea, que aquí lo vemos en motocicleta, subiendo en el fondo las montañas, y obviamente que promocionando sus viajes de navegación y publicando en el fondo sus libros sobre las exploraciones que va a hacer. Efectivamente, hasta como yo les comentaba, el Kaiser, aquí está con el Kaiser Guillermo II, va a aparecer. En su reinado también va a venir, en el fondo comienzo el nuevo siglo, y el nuevo siglo va a traer también el motor de combustión, y por lo tanto va a llegar el automovilismo, no solo el automóvil va a ser inventado en Alemania, inicialmente va a ser masificado desde el mundo americano, pero va a encontrar glamour en particular en Mónaco. ¿Ya? Y aquí vamos a ver que efectivamente él no solamente va a preocuparse de la ciencia y voy a volver al automovilismo de inmediato, sino que también va a ser el primero en hacer una constitución, una monarquía, un principado, es monarquía, pero es un principado constitucional. Por lo tanto, ciertos cambios políticos, es un progresista en muchos aspectos, pero interesante con respecto a su visión del automóvil, va a ser que va a crear él la primera carrera en Monte Carlo. O sea, una cosa es que el automóvil nace en Alemania, se masifica en Estados Unidos, pero va a encontrar el glamour precisamente en Mónaco. Y aquí la figura de Anthony Noguet va a ser fundamental, que básicamente va a ser el creador de este premio de Mónaco, que era un rally, el rally de Monte Carlo primero, después el Grand Prix viene después, pero en este minuto es este rally de Monte Carlo, que efectivamente desde 1911 va a comenzar digamos, a correrse en este principado. Y evidentemente aquí vamos a tener los participantes, estos primeros rally, que evidentemente es el inicio del automovilismo, donde aquí vemos en el fondo el vencedor, que es Enrique Gouget, que va a ser el primer vencedor de la primera edición de este rally de Monte Carlo. ¿Ya? Pero evidentemente esto le va a poner el ojo de esta nueva disciplina que estaba surgiendo. O sea, Mónaco siempre va a estar atento a qué más podemos hacer para atraer más personas. Y por lo mismo ya desde comienzo del siglo XX, el ballet ruso
va a empezar a tener una importancia fundamental, y de aquí en adelante el ballet ruso va a visitar, incluso posteriormente cuando ya están en la era soviética, también los rusos van a seguir visitando Mónaco. Este es previo a la revolución y por lo tanto es el ballet ruso inicial. Y ahí lo recuerdan a este Alberto, ahí está en Mónaco con el timón en las manos, ¿ya? No solamente de navegar en embarcaciones y de explorar el mundo, sino que de darle un sentido y una orientación mayor todavía al Principado. Y así podemos decir que comienzo del siglo XX es la época de mayor esplendor de Mónaco. Y efectivamente Monte Carlo se va a convertir en el lugar de distensión absoluta, la gente pasaba temporada y realmente este era el lugar donde todo estaba sucediendo, un lugar pequeño pero donde había múltiples atracciones que hacer en el, digamos, en el marco de una temporada. Y aquí se encontraba todo el mundo y estaban, podríamos decir, el mejor, podríamos decir, gossip, o más bien cuentos de la aristocracia, en fin, que aparecían vinculados con el casino y con las temporadas, pensemos en las terrazas, y en fondo en este mundo vinculado al juego y a la entretención. Así que Mónaco se va a convertir en lo que habían buscado y sí, va a lograr tener un flujo permanente y va a ser un muy buen negocio. Y todo iba perfecto. La navegación parecía ser perfecta, pero en 1914 va a estallar la Primera Guerra Mundial. La competencia industrial entre Alemania y el Reino Unido, que Alemania se había unificado a finales de 1800, o sea, en 1871, después de la Guerra Franco-Prusiana, se va a constituir el Segundo Imperio Alemán, y de ahí en adelante van a arremeter con gran fuerza en la segunda fase de la Revolución Industrial, pero no podían competir con Inglaterra, porque Inglaterra, aunque no producía menos que Alemania para el comienzo del siglo XX, tenía colonias aseguradas, por lo tanto tenía materias primas y mercados asegurados. Y esa competencia industrial es lo que va a llevar el mundo a la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial va a ser el fin de esta bella época, donde efectivamente se van a enfrentar unos con otros y se va a terminar este auge que se había vivido. Mónaco en particular no va a sufrir de la guerra misma, pero efectivamente va a perder su clientela. O sea, la guerra lo va a marcar igual, o sea, no va a sufrir físicamente en la guerra, y vamos a ver que el príncipe heredero Luis va a pelear en la Primera Guerra, y lo tenemos peleando, y aquí está en las trincheras, y por eso va a ser conocido posteriormente como el príncipe soldado. Cuando termina la guerra, Monte Carlo quiere volver a abrirse, pero Europa estaba tremendamente dañada, las heridas eran muy profundas, el impacto psicológico de la guerra era tremendamente complejo, el Tratado de Versalles va a ocupar toda la visión de la gente, y efectivamente en este tratado va a aparecer un vínculo más fuerte, una dependencia mayor para con Francia. Francia de alguna manera sacó todas las tajadas que pudo en la posguerra de la Primera Guerra Mundial. Y aunque Monte Carlo va a volver a tener un periodo de glamour, y podríamos decir ese periodo de glamour particularmente también que se van a dar en estos locos años 20, los locos años 20 se deben en gran medida a el triunfo, a los que triunfaron en la guerra, porque las guerras se pelean con armas, se pelean con hombres y se pelean con bonos, y aquellos que emitieron los bonos de los que ganan se van a hacer muy ricos, y eso explica, entre otras cosas, podríamos decir el auge que va a haber en Estados Unidos. Estados Unidos se va a hacer millonario después de la Primera Guerra Mundial, y por eso Chicago, los años 20, pensemos en el Gran Gatsby, tiene que ver con eso. Bueno, Mónaco va a vivir un poco en una dimensión distinta, pero por su, digamos, menor en escala, pero evidentemente va a vivir parte de ese glamour de los años 20. Luis II, este rey soldado, va a gobernar después de la guerra entre 1922 y 1949. Y efectivamente este rey soldado va incluso a tener en el fondo condecorado con decoraciones de guerra, pero él va a tener en el fondo una historia cuando todavía en el fondo previo, porque después va a contraer incluso matrimonio, pero él va a tener una relación, digamos, prematrimonial, porque no era extramatrimonial en ese entonces, esto era antes de su matrimonio, con una joven, una bailarina, les gustaba, como pueden ver, Marie-Juliette Louvet, ¿ya? Que era hija de unos campesinos,
y que de esta relación con esta bailarina van a ser una hija ilegítima, ¿ya? Que van a ser como Charlotte Louise Juliette Louvet, con el nombre de ella. ¿Ya? Esta es la bailarina con la que tuvo en el fondo esa historia. Pero él no va a tener posteriormente descendencia legítima. ¿Ya? Y por lo tanto, en un momento, el Estado, el Principado, va a tener la preocupación de que qué va a pasar. O sea, cuando hay una monarquía es elemental la descendencia. Si no hay descendencia, se corta la línea. Entonces, si bien los Grimaldi no se han cortado desde el siglo XIII hasta hoy día, aquí se va a producir un bypass, digámoslo de esa forma. Lo que va a suceder es que finalmente un amigo de él le va a recomendar reconocer a su hija ilegítima. Así que este abogado que se llama Raymond Poincaré, que era, en el fondo va a recomendarle reconocer a esta niña como la princesa Charlotte. Así que esta es la primera princesa Charlotte de Mónaco, que va a ser reconocida de esta hija de esta bailarina, que de pronto se va a convertir, es como un cuento de hadas, en princesa de Mónaco y en la heredera de su padre. ¿Ya? Ahora, precisamente en este periodo y por los acuerdos digamos, de Versalles, Mónaco va a perder relativamente su independencia en relación con Francia. Ahora, posteriormente, Luis se va a casar con Ghislaine Domandret, con quien no va a tener hijos, y por lo tanto, a pesar de haber contraído matrimonio y haber podido tener una legítima descendencia, va a ser la hija, en el fondo, reconocida de este matrimonio, de esta unión extramatrimonial, quien finalmente va a convertirse en la heredera. Y a ella le va a tocar vivir precisamente estos años 20, la vemos vestida ahí glamorosa, en los años 20, retratada en el fondo con la moda del Charleston, pensemos así también, o sea, todas las fiestas de Charleston en esta época en Mónaco tienen que haber estado atiborradas. Y obviamente que el padre le va a buscar un buen candidato para casarla, y se va a casar con el conde Pierre de Polignac, con quien no va a ser feliz, pero con quien va a tener 2 hijos, y no va a ser feliz porque era tremendamente complicado la situación, porque Pierre de Polignac era homosexual y básicamente sí, van a tener los hijos, va a cumplir con su deber, pero ella lo va a pasar realmente muy, muy mal en un tiempo en que generalmente no se decían abiertamente que se era homosexual. Por lo tanto, Charlotte no lo va a pasar bien, va a ser una relación bastante compleja. Posteriormente la historia se van a terminar separando. Además van a ser unos padres muy particulares, estos son los padres de Rainiero. ¿Ya? Y precisamente ellos van a tener 2 hijos. Primero van a ser Antoinette Louise Albert Suzanne en el fondo en 1920, y en 1923 van a ser Rainiero, el que va a ser posteriormente Rainiero III. De hecho, ellos pasaban muy poco tiempo con los hijos, tenían así como el propio Rainiero cuenta, porque a Rainiero lo van a mandar a estudiar afuera, lo van a mandar a estudiar a Inglaterra, a un public school importante, después lo van a mandar a Suiza, y él mismo cuenta que cuando estaba en Mónaco tenía como un horario, un cierto horario para estar con los padres. O sea, la verdad es que van a ser padres bastante ausentes, en general van a ser criados los niños por las, digamos, cuidadoras establecidas, y los van a mandar a estudiar en el fondo afuera. Y después viene el colapso del matrimonio de los padres, y por lo tanto esto no va a ser muy bien. Ahí está el abuelo, los padres, los niños. Y de hecho vamos a ver que la propia Charlotte, en un momento posterior, ella va a decidir renunciar al trono en favor de su hijo. Y por lo tanto vamos a ver que cuando muere el abuelo, va a pasar el trono directamente a Rainiero, y Charlotte va a ser básicamente el canal por el que el trono va a pasar hacia él. Ahora, en este periodo, todavía con Luis, el abuelo en el trono, se va a crear ya el Grand Prix. O sea, efectivamente lo que es hoy día la Fórmula 1 en Monte Carlo. Así que la Fórmula 1, este Grand Prix de Monte Carlo, se va a convertir en parte de, podríamos decir, de los eventos anuales, y en uno de los eventos más glamorosos de Europa, esperado siempre a nivel europeo. Además, un circuito tremendamente difícil, porque un circuito en medio de la ciudad, o sea, hasta el día de hoy es un circuito, es el circuito más difícil y también el más glamoroso. Por lo tanto, le van a dar otra cosa más
este gran premio en el fondo que ya se va a crear precisamente entre guerras, ¿ya? Entonces aquí vemos ya el premio del año 30, y aquí los ganadores en el fondo, el año 31, en fin, los años 30, final de los años 20 y los años 30 van a tener que ver principalmente con esta nueva actividad que se va a convertir en grito y plata, porque esto va a implicar que la gente vaya a ver el Grand Prix, que estén en el casino, en el fondo los negocios interrelacionados unos con otros. Así que precisamente los años locos y los años 30 todavía van a ser un periodo de esplendor, un periodo donde va a haber buenos negocios, donde efectivamente el rumoreo, la gente se encontraba precisamente en Mónaco, efectivamente aquí van a haber reformas constitucionales que van a surgir en este periodo, sobre todo porque después de la Revolución Rusa van a haber intenciones de terminar con el concepto de monarquía, incluso va a aprender ideas socialistas que van a aparecer en toda Europa, vienen todos estos octubres rojos que se van a producir en muchas partes, con lo que se va a hacer un cambio en el fondo constitucional, que se van a hacer dos reformas que van a intentar impedir terminar con la monarquía. Aquí vemos los años 20 en pleno, en este Mónaco, que comienza a cambiar o a crecer más en el sentido de mayores negocios, van a crear también el acuario, ¿ya? Y aquí vemos toda la propaganda precisamente de las distintas cosas. Y en eso estaban felices, podríamos decir, generando números azules, buen negocio, la gente vivía bien, pero el año 39, el 1 de septiembre de 1939, va a estallar la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, Mónaco no va a sufrir, podríamos decir, físicamente, incluso va a ser un lugar de distensión durante la guerra. Hay que entender que Hitler va a tomar la parte norte de Francia, la parte sur va a ser lo que es la República de Vichy, que si bien era una república independiente, era una república que colaboraba con el régimen nazi, y evidentemente que muchos, digamos, van a pasarla bien en Mónaco. Incluso aquí vemos los folletos del ballet ruso del año 41 y 42, o sea, plena guerra, y aquí vemos que los rusos soviéticos, y entendemos que en la guerra los soviéticos después se van a convertir en aliados del 22 de junio del año 41, Hitler activa la operación Barbarossa, con lo que Stalin, que había estado aliado con Hitler, se pasa ahora a los aliados. Entonces, durante todo este periodo, pensemos en Rainiero se va a estudiar, como les dije, primero a Inglaterra, después a Suiza, después va a estudiar en la Universidad de Montpellier, ya, donde va a estudiar licenciatura en arte, y después va a estudiar en los estudios políticos también en París, preparándose para ser heredero. Y efectivamente su madre ya lo había dicho, que en el fondo él iba a ser el gobernante, así que el año 44, o sea, previo a terminar la guerra, cuando cumplió los 21 años, ella renunció al derecho y le entregó en el fondo ese derecho a su hijo. Pero todavía estaba la guerra, y efectivamente el príncipe Rainiero va a pelear en la guerra, va a ser parte de la batalla de Normandía, se va a enlistar y va a ser parte, y evidentemente va a ser parte también de la liberación. Aquí está en Mónaco y aquí viene entrando el mariscal Foch, ya que efectivamente había sido el gobernante de la República de Vichy, pero entendemos que la República de Vichy, que era independiente, donde se va a gestar también toda la resistencia, eran colaboracionistas, y por lo tanto también va a venir todo un proceso de desnazificación a nivel mundial, no solamente a nivel alemán. Por lo tanto, al abuelo le va a tocar el final de la guerra, y el retorno a las actividades, que evidentemente se había perdido muchísimo. Mónaco estaba bastante quebrado, podríamos decir, porque si bien nunca sufrieron físicamente, el público bajó muchísimo, y el flujo fue bastante poco. Finalmente, el año 49, en la posguerra, va a terminar asumiendo ya Rainiero, se va a convertir en el príncipe soberano de Mónaco, y va a ser coronado en 1950 con 26 años. ¿Ya? Pero él, cuando asume, se va a dar cuenta rápidamente que está en una muy mala situación económica. El casino, que había sido abierto en la segunda mitad del siglo XIX, no facturaba lo que debía facturar. Las sociedades que tenían, porque había una sociedad que se llamaba la Société des Bains de Mer, que a los baños del mar,
que eran dueños del Hotel París, que era el hotel más importante, también estaban desocupados y por lo tanto, aunque habían en el fondo propiedades, habían negocios, no funcionaban suficientemente bien. Así que Reiniero cuando asume sabe que tiene que hacer algo cuando él asume ve que el tesoro de Mónaco es prácticamente inexistente. Esto demuestra lo bien que lo va a hacer Reiniero, porque Reiniero cuando muere es una de las personas que tiene mayor patrimonio, él va a cambiar esta realidad. Y por lo tanto va a intentar reactivar las actividades, obviamente, pero las cosas iban difíciles porque se necesitaba una gran inversión y él no la tenía, y por lo tanto, aunque él va a intentar promocionar y volver que vuelva a ser como había sido finales del siglo XIX o en el periodo entre guerras, no va a ser sino hasta que conoce a Aristóteles Onassis, que Onassis va a ser el que va finalmente a invertir en Mónaco. Aquí este era el hombre más rico del mundo, que va a decidir en el fondo adquirir parte de la sociedad de los baños digamos, del mar, y va a convertir, de hecho, en el lugar a Mónaco, en el centro del juego a nivel mundial, poniendo la inversión. Y posteriormente vamos a ver que Reiniero va a terminar recuperando esas acciones y por lo tanto va a ser muy bien, porque va a buscar al inversor, por supuesto, pero después, una vez que logra, va a recuperar el negocio. Aquí vemos a Onassis con María Cala, precisamente, y aquí obviamente que Reiniero además va a incrementar aún más la idea de atraer a la gente, convirtiendo a Mónaco en un paraíso turístico, fiscal y financiero. ¿Ya? Y por lo tanto, y aquí no va a quedar ningún impuesto, va a liberar de impuestos completamente a toda la gente que viva en Mónaco. Entonces, Onassis aquí está presente, efectivamente va a ser el que va a terminar, punto para terminar esta idea, de convertir a Mónaco en lo que hoy día es. ¿Ya? Aquí hay que decir que Reiniero le gustaban las actrices, por supuesto, siempre le gustaron. De hecho, lo que le gustaban eran las actrices. Va a tener una relación con una actriz francesa, que era Giselle Pascal, que la familia va a ponerse, sobre todo su hermana, va a estar absolutamente contraria a esta relación, y por lo tanto le van a contar un montón de historias que no sabemos si eran ciertas o no, pero se van a deshacer literalmente de Giselle Pascal. Y obviamente que Mónaco, que se va a convertir en un lugar glamoroso, donde hay inversiones, van a empezar a llegar, también se van a grabar distintas películas, y en un momento Reiniero va a estar entre las dos rubias, que está la guerra de las rubias. Puso los ojos sobre Marilyn Monroe. La verdad es que la vida de Marilyn Monroe habría sido bastante distinta si hubiese decidido casarse con Reiniero, ¿ya? Pero ella no puso los ojos sobre el príncipe de Mónaco, y por otra parte después va a terminar conociendo a Grace Kelly, que efectivamente había ido a grabar una película que se llama Atrapa a un ladrón, y ahí la va a conocer y efectivamente va de alguna manera a cortejarla, y ella va a terminar convirtiéndose en la princesa. De hecho, va a ser bien curioso porque cuando él le propone matrimonio, ella tenía que tener una dote, y la familia de Grace Kelly no estaba nada de acuerdo, encontraban que esto era tremendamente retrógrado, que su hija tuviera que pagar por casarse con Reiniero, pero finalmente lo van a hacer, ¿ya? Dice, entonces va a ser un tema familiar para una familia americana, obviamente, que no tiene la noción de lo que implica, digamos, tradicionalmente el concepto de la dote. La dote implica el partido y la unión política, evidentemente, que en este caso es el matriz. Se van a casar, y evidentemente que si ya la inversión había traído glamour, la inversión de Onassis, el matrimonio con Grace Kelly va a ser la mejor herramienta de marketing que puede haber hecho Reiniero. O sea, Reiniero va a ser, él va a tener una muy buena relación con ella, va a estar muy enamorado de ella, pero más allá de eso, esto va a ser una acción perfecta de Mónaco. Se van a casar el 19 de abril de 1956 en la Catedral de Mónaco, que es la única iglesia ahí que hay, porque Mónaco es muy pequeño. Evidentemente esto es el cuento de hadas hecho realidad, van a atraer la atención del mundo, y ella se va a convertir en una perfecta embajadora en todas partes. ¿Ya? Van a convertirse en las portadas de todas las revistas, y evidentemente todos van a estar atentos, van a ser fotografiados ellos juntos, como una pareja enamorada, que evidentemente va a hacer que el mundo ponga sus ojos en Mónaco, y por lo tanto ella sí, ella va a convertirse, podríamos decir, en esta
alma de nuestro nuevo proyecto de Mónaco que quiere salir adelante. Y aquí está ella con Aristóteles Onassis, que era el mayor inversionista, y aquí está ella con Onassis y con María Callas. En ese entonces Onassis estaba con María Callas, así que imagínense el glamour de la Callas cantando en la ópera de Monte Carlo, o sea, todo esto era absolutamente perfecto. Vamos a ver que precisamente Reiniero va a hacer la Constitución en 1962, donde va a agregar un Consejo Nacional de 18 miembros electos que van a asesorar al príncipe, un poco para darle una mayor participación a la ciudadanía, un concepto más democrático, ¿ya? En el sentido de la participación. Y efectivamente van a ser años felices posterior al matrimonio, los negocios van a andar tremendamente bien, ya, de hecho él va a lograr recuperar la sociedad de los baños, ya, que había sido fundada por el propio Carlo Grimaldi, recordemos la creación de Monte Carlo, y hay que entender que efectivamente lo va a hacer muy bien, porque de haber tomado el trono y darse cuenta que el Principado estaba quebrado, cuando él muere, su fortuna personal se estima que eran entre 1.800 y 2.000 millones de euros. O sea, efectivamente lo hizo muy bien. Y obviamente que va a llegar toda la celebridad del mundo. Aquí está Frank Sinatra, aquí vemos a la Sofía Loren, aquí vemos a la Audrey Hepburn, ¿cierto? Que evidentemente eran, y es más, va a haber toda una polémica cuando visita a Audrey Hepburn, que era vista como la mujer más elegante, Desayuno en Tiffany, My Fair Lady, y respecto a si ella o la princesa eran definitivamente más elegantes. ¿Ya? La verdad es que es bien, la disputa no es menor, ¿ya? Porque yo creo que Audrey Hepburn es la elegancia en sí misma. Aquí está Grace con Frank Sinatra, ¿ya? Y efectivamente las visitas de las distintas celebridades van a estar todo el tiempo. Y obviamente que aquí se pasaba increíble, se va a grabar varias películas. La Audrey Hepburn va a terminar grabando también películas en Monte Carlo, y este es el periodo nuevamente vuelve el glamour, nuevamente en el fondo las carreras pasan a ser algo importante y empiezan a ser la familia. ¿Ya? Así que aquí obviamente ya no es visto solamente como ellos dos, sino que la familia maravillosa, que además usan la estrategia que ya habían usado otros monarcas. Los primeros monarcas en mostrar la familia al exterior van a ser los Saxe-Coburgo-Gotha, la reina Victoria con el príncipe Alberto. Y esto posteriormente muchos lo van a tomar como una estrategia de acercar a las casas reales para con la gente común. Y evidentemente que lo que la gente común veía a través de todas estas revistas era una familia preciosa. Él, no tan buen mozo, pero sí, lo había hecho muy bien, los habitantes estaban contentos, ella bellísima, y los niños preciosos. ¿Ya? Y efectivamente él como buen padre, ahí está el Palacio Marais, que yo les dije que está ahí la familia, van a ser primero Carolina, después van a ser Alberto y finalmente Estefanía, que va a ser la menor. ¿Ya? Y aquí vemos que efectivamente van a ir creciendo y se van a ir viendo cada vez en el fondo más lindo, ¿no es cierto?, los niños, y al poco tiempo se van a ver que Carolina había heredado de la madre la belleza, y efectivamente esto va a abrirle o va a hacer que los tabloides en general estén tremendamente atentos a qué pasa con la familia. Por lo tanto, la familia entera, el propio Alberto, que va a ser un deportista innato, en el fondo los hijos van a concentrar la atención, esta nueva generación va a comenzar a concentrar la atención. Ahora, la princesa, Grace Kelly, va a morir muy joven, tenía 52 años en un accidente el 13 de septiembre de 1982, en una de las curvas de Mónaco, se van a caer, ella iba con Estefanía, que va a salvar ilesa, pero ella después se va a complicar, porque no muere el tiro, pero sí va a morir, que eso va a implicar además que Reiniero quede absolutamente desolado, y que obviamente los ojos del mundo estén con Mónaco y en Mónaco, así que obviamente que esto va a ser una noticia que va a ser cubierta por el mundo entero. Me voy a ir por los hijos, pero no en orden, porque voy a terminar con Alberto, porque Alberto es el monarca actual, pero efectivamente nuestros ojos están puestos sobre estos Grimaldi. Y efectivamente Carolina, al poco, ya al momento que comienza a crecer, comienza a ver que heredó la belleza de la madre, a ser bellísima, y efectivamente se va a robar todas las miradas del mundo y evidentemente de la prensa.
¿ya? Y obviamente que aparecen como los bellos. Le va a causar canas verdes a la familia, sí, porque antes de la muerte de su madre va a alcanzar a quedar escandalizada cuando Carolina decide a los 21 años casarse con el playboy de 38 años, Philippe Junot, un matrimonio que Grace Kelly alcanza a, en el fondo, efectuar y alcanza a ver cómo se rompe. El matrimonio no va a durar nada. O sea, de hecho, se va a romper el matrimonio y después va a morir poco tiempo Grace Kelly. Y después Carolina, después de esta primera experiencia, que evidentemente ella era muy, muy jovencita, se va a casar probablemente con el que fue el amor de su vida, que fue Stefano Casiriaghi, que además era bellísimo, y esta era la familia, en el fondo, el matrimonio perfecto, que además van a cumplir con lo mismo, podríamos decir, ya lo que se veía de reunión en adelante, además que Stefano era buen mozo y los dos se querían un montón, los niños, era una belleza total, y Stefano Casiriaghi va a morir. En el fondo él corría en estas lanchas de alta velocidad continuamente, y en un accidente de estas lanchas va a morir, y esto va a despertar esta idea que estaba desde antes de esta, comilla, maldición de los Grimaldi. Aquí la verdad es que si uno mira a los Grimaldi para atrás no está en forma permanente, sino que pareciera ser que es una maldición que está básicamente, si es que la hay tal, pero en esta generación, y que obviamente en el sentido de la muerte trágica de Grace Kelly, por una parte, la muerte de Stefano Casiriaghi, que además todos vimos el dolor de Carolina, que fue tremendo, porque efectivamente otra vez van a poner los ojos sobre la casa de Mónaco ante esta cosa tan tremenda. ¿Para qué decir los hijos del matrimonio? Andrea, que nace en el 84, espléndido, que está casado con Tatiana Santo Domingo, que además también tienen varios niños, de hecho tienen 3 niños, que también son muy, muy bonitos. Charlotte tiene 35, bellísima desde el comienzo, ya se vio que ella era estupenda, también en el fondo estaba onceada en la línea de sucesión, se vio desde muy chiquitita que realmente había sacado lo de la abuela, lo de la madre, se va a convertir en modelo elite, y evidentemente los ojos van a estar puestos en ella. Ella se va a casar con Dimitri Razan, y también tienen varios niños que en general, bueno, que también son muy bonitos. Y el más chico de los Casiriaghi va a ser Pierre, que está casado con Beatriz Borromeo, y que también tienen 2 niños. Así que por ese lado hay varios. Pero luego Carolina se va a volver a casar con Ernesto de Hannover, que es príncipe. De hecho, este es el matrimonio más elegante que habían tenido los Grimaldi en mucho tiempo. Y es más, de esta unión van a ser una niñita, que era Alexandra de Hannover, que es la menos linda de las hijas de Carolina, pero es lejos la que tiene el mejor pedigrí, ya, digámoslo así. O sea, efectivamente, ella hoy día tiene 21, y yo creo que también se va a ir mejorando en el tiempo, porque no tiene por dónde salir fea. Por otro lado, la hermana, voy a ir con Stefania primero y después voy a ir con Alberto. Estefanía va a ser la princesa rebelde, probablemente también porque le va a tocar vivir la muerte de su madre, estaba en el auto con ella, en el fondo ella sobrevive, la madre muere, y eso probablemente va a ser parte también de esa rebeldía interior que va a tener. Estefanía va a ser rebelde desde el comienzo, va a querer ser cantante de rock, va a sacar varios discos, de hecho va a vender bastante bien, va a poner varias canciones incluso en el Billboard, va a sacar perfume, va a tener un look bastante ochentero, por supuesto, pero así como New Wave, o sea, va a ir en contra de todas las cosas y rápidamente va a convertirse en amiga del mundo y va a caracterizarse por tener varias relaciones con algunas reales. Aquí aparece con Rod Stewart, que no necesariamente tuvo una relación con él, pero va a ser bastante provocadora, ¿ya? Y eso evidentemente va a hacer que aparezca en la prensa, muy ochentera sin duda. Se va a caracterizar por varias relaciones famosas, le van a gustar los hijos de, así que es una de las primeras relaciones que se le va a conocer es con Jean-Paul Belmondo, hijo. Posteriormente de romper en el fondo de esa relación, va a tener una relación con Anthony Delon, que es el hijo de Alain Delon, así que los hijos de, pero posteriormente va a tener una relación con Rob Lowe, con Christopher Lambert, ya, que en el fondo se va a conocer con Jean-Claude Van Damme también, va a tener, y varias otras que van a aparecer entre tantas. Pero finalmente va a terminar casándose
con su guardaespaldas, lo que obviamente va a causar nuevamente canas verdes a la familia, va a entrar una relación con el guardaespaldas, imagínense Rainiero, menos mal, ya Grace no estaba viva, pero evidentemente que esto no va a ser del gusto. Ahora ya, ok, se casa con el guardaespaldas, pero esto no va a terminar ahí, sino que van a tener 2 hijos, él posteriormente se va a meter con una bailarina en el fondo, podríamos decir de un tople así, y los paparazzi la van a pillar, por lo tanto, lo van a pillar, por lo tanto esto va a ser un escándalo que evidentemente va a atraer nuevamente los ojos sobre la familia Grimaldi, así que ese matrimonio se va a terminar. Después ella va a continuar con otras relaciones y finalmente se va a meter con otro guardaespaldas, con el que va a tener otra hija, o sea, con Duet va a tener 2 hijos y con el otro guardaespaldas una tercera hija. Así que los hijos de Estefanía son Luis Ducret, ya que tiene 29, y que está 14º en la línea de sucesión, Pauline Ducret, ya que también está 15ª en la línea de sucesión, y la hija del otro guardaespaldas, que es Camille Rose Gottlieb, hoy día está llamando harto la atención porque efectivamente también se convirtió en modelo. Ella era bien gordita antes y la verdad es que nadie ponía mucho los ojos sobre ella, pero de pronto, así como el patito feo se convirtió en cisne, y efectivamente hoy día es una de los centros de atención, digamos, del Principado y de las actividades del Principado. Así que esos son los hijos de Estefanía. Y Alberto, bueno, Alberto era siempre deportista, los ojos de su madre de todas maneras, el único hombre, el heredero, o sea, sin duda tiene que haber sido muy regalón y muy consentido en muchos aspectos, ¿ya? Entonces siempre fue un gran deportista y efectivamente cercano también a sus hermanas. A la muerte de Reinero el 2005 se va a convertir en el fondo en el monarca, pero desde que era príncipe heredero siempre tuvo un montón de affairs, con mucho famosa. Brooke Shields, también mirando a las actrices, Brooke Shields va a ser una de sus amores, se me fue ahora el nombre en este momento, pero en el fondo la Sharon Stone, también la Claudia Schiffer, y varias en el fondo modelos, pero se va a meter y va a tener una serie de relaciones anteriores a su matrimonio. Se va a meter con una azafata de Air France, que es Nicole Cost, con quien todavía en el fondo existe, porque van a tener un hijo de esta relación, un hijo que a la muerte de Reiniero, Alberto va a reconocer. Así que efectivamente este hijo secreto va a aparecer a la muerte de Reiniero, cuando en el 2005 él lo va a reconocer como Alexandre Eric Stefan Grimaldi Coste. ¿Ya? Así que este es el hijo mayor de Alberto. ¿Ya? Posteriormente va a tener otra historia con Tamara Rotolo, de la que van a ser esta otra hija que también la va a reconocer. Así que tiene 2 hijos reconocidos en el fondo post muerte de su padre, que está Jasmine Grace Grimaldi. Así que aquí está con Jasmine. Y finalmente va a casarse. Él en una historia que parecía emular a lo que había hecho su padre, con Charlene Woodstock, que es una nadadora sudafricana. Él era bien deportista, se habían conocido antes. Cuando se conocieron la primera vez, salieron a comer, lo pasaron increíble, después no se vieron en harto tiempo, se volvieron a encontrar. Y de pronto, después de que se volvieron a encontrar, Charlene se convirtió en el cuento perfecto, en una especie de recreación, podríamos decir, de la idea de su padre y Grace. Y efectivamente ella le va a dar un glamour importante, porque hay que decir que aparte de todos los negocios, una de las cosas fundamentales que va a crear el Principado va a ser todo lo que es en el fondo las caridades y todo lo que son en el fondo las fundaciones para distintos apoyos de distintas cosas a nivel mundial, porque así como en Mónaco no hay pobreza, porque no la hay, efectivamente las caridades y el fundraising que ellos van a hacer en los distintos millonarios que están en el lugar van a apoyar un montón de causas a nivel mundial, y Charlene se va a convertir efectivamente en la embajadora perfecta de todas esas actividades, y todo parecía miel sobre hojuelas. Van a nacer los mellizos, ¿ya? Y por lo tanto ya esto parecía todo perfecto. Va a venir la pandemia, los niñitos además lindos, ahí están los dos mellizos, que efectivamente James y Gabriela,
¿cierto? Y de pronto las cosas comenzaron a estar complicadas, y siguen complicadas. Ya llevamos más de un año de complicaciones. Apareció primero con rapá, parecía que tenía alguien decía una enfermedad, hoy día pareciera ser que es una especie de depresión, un cansancio. Se fue durante largo tiempo a Sudáfrica, donde estuvo en el funeral del rey de los Zulú, donde estuvo aquí visitando, en el fondo, aquí está con un rinoceronte, pero estaba lejos de la familia. Los rumores eran no solo que estaba enferma, sino que el matrimonio estaba con problemas. Ya en la prensa aparecieron los niños con Alberto diciendo que le echaban de menos. Posteriormente se va a internar en Suiza, y efectivamente esto salió ahora, el 9 de febrero, se cumplió un año de que la princesa no está en Mónaco, que están en esta situación, podríamos decir, separada, y sigue en Suiza. No se sabe muy bien, y obviamente que se alimentan los rumores. Él salió ya diciendo que no, que el matrimonio estaba perfecto y que ella tenía un cansancio importante del que tenía que recuperarse, lo que da un poco la puerta a la idea de depresión. Ahora, hoy día Mónaco, y en el fondo a través de Alberto y la dinastía Grimaldi, vamos a ver qué pasa con Charlene, manejan esta fundación de Alberto, que obviamente va a ser creada en 2006 y que apoya un montón de proyectos, y que de hecho tiene un patrimonio muy importante apoyando los distintos proyectos. Pero sin duda los Grimaldi son Mónaco, y Mónaco son los Grimaldi. Así que vamos a estar todos muy atentos a ver qué va a pasar con Charlene. Efectivamente la madre del hijo mayor ha estado muy presente, entonces no ha faltado la prensa amarilla que ha dicho que básicamente este es un quiebre que tiene que ver con el protagonismo de ella en relación a la princesa. Desde ya estamos todos atentos a que el COVID permita que las carreras vuelvan a la normalidad, y sobre todo el circuito de Monte Carlo, que es lejos el más deseado. Así que efectivamente, para saber más de los Grimaldi, bueno, hay bastantes cosas. ¿Ya? En el fondo, la historia de Mónaco, esta es una historia de Pemberton que la pueden encontrar, es public domain, la pueden encontrar en cualquier parte. De los Grimaldi se ha escrito, sí, la historia a través de la estampilla un poco hacia atrás, pero de los que más se ha escrito es del siglo XX en adelante y de la posguerra en adelante, o sea, efectivamente desde Rainiero y de su descendencia. Y por eso nosotros siempre tenemos, cuando hablamos de los Grimaldi, pensamos en ellos y nos olvidamos de todos los anteriores, entre ellos Carlos, que es el que instaura todo el concepto que hoy día podemos tener. Entonces, efectivamente, de los actuales se ha escrito bastante. John Glatt ha escrito varios libros sobre los actuales, así que vamos a ver qué sigue sucediendo en lo que es noticia en desarrollo en esta relación Alberto-Charlene. La próxima semana vamos a continuar con nuestra monarquía y nos vamos a ir a los Windsor. Recién nuestra reina cumplió el jubileo de platino, es decir, cumplió y le ganó a todos los monarcas del mundo y de la historia. Por lo tanto, poner los ojos sobre los Windsor, teníamos que terminar este ciclo en alto, así que vamos a contar la historia de esta dinastía que va desde la reina Victoria, porque es la casa de Saxo-Coburgo-Gotha, va a decidir cambiar su nombre por Windsor durante, en el fondo, la Primera Guerra Mundial. Y por eso se pasan a llamar la Casa de los Windsor, hasta Isabel II.